Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 14 de julio del 2026. El texto de hoy es Juan 19, versos 6 y 7, Reina Valera 1960. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Como introducción vemos que nos encontramos en uno de los diálogos más majestuosos e impresionantes de todo el relato de la pasión aquí en el capítulo 19. A simple vista parece que el gobernador romano posee todo el poder y que Jesús es un prisionero indefenso. Sin embargo, el Espíritu Santo nos permite contemplar una realidad completamente distinta, y es lo que vamos a analizar en este devocional. En este tribunal, el verdadero acusado no es Cristo. Tengamos una óptica diferente. El verdadero acusado es el corazón humano. Pilato representa el poder político, los principales sacerdotes representan el poder religioso, la multitud representa la opinión popular. Todos ellos coinciden en rechazar al Hijo de Dios. Sin embargo, ninguno de ellos tiene el control de los acontecimientos. Ellos olvidaban voluntariamente que frente a ellos estaba Dios hecho carne. El único que permanece absolutamente sereno durante todo el proceso es nuestro Señor Jesucristo. Mientras todos hablaban impulsados por el temor, el odio o la conveniencia, el Señor responde únicamente cuando es oportuno, con palabras llenas de verdad y palabras llenas de autoridad. Paradójicamente, aquel que parece estar siendo juzgado es quien realmente está desenmascarando el pecado, la incredulidad y la responsabilidad moral de quienes le estaban rodeando en ese momento. Bueno, el grito era este: «Crucifícale, crucifícale». Después de que Pilato presenta a Jesús diciendo: «He aquí el hombre», la respuesta de los dirigentes religiosos es inmediata. Su grito es: «Crucifícale». No solicitan un nuevo interrogatorio, no presentan nuevas pruebas, no responden a la declaración de inocencia hecha por Pilato. Simplemente exigen su muerte. Aquí vemos hasta dónde puede llegar un corazón endurecido por el pecado. Los principales sacerdotes conocían las Escrituras, esperaban al Mesías, enseñaban la ley, oficiaban en el templo. Sin embargo, cuando el Mesías prometido estuvo delante de ellos, lo rechazaron. Esto confirma las palabras que Juan escribió al comienzo de su evangelio: «A lo suyo vino y los suyos no le recibieron». Juan 1:11. El rechazo del Señor no fue el resultado de falta de evidencias, está claro. Los milagros habían sido públicos, sus enseñanzas eran conocidas, muchos habían reconocido que nadie hablaba como él. Lázaro había sido resucitado, aún así decidieron rechazarlo. Esto nos recuerda una solemne verdad. La incredulidad no surge porque falten pruebas acerca de Cristo, sino porque el corazón del hombre dominado por el pecado resiste la luz que Dios ha dado. El Señor mismo ya lo había declarado en Juan 3:19, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El segundo punto a resaltar de sus palabras son estas: «Yo no hallo delito en él», dijo Pilato. «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él», declaró. Esta es la tercera vez en que el gobernador declara públicamente la inocencia de Cristo. Juan desea que el lector no tenga ninguna duda. Jesús no muere porque sea culpable, muere siendo completamente inocente. Esta verdad armoniza con toda la enseñanza bíblica. Isaías ya había anunciado en el 53:9: «Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ya profetizaba esto Isaías, y Pedro hace alusión a esa profecía en 1 Pedro 2:22 y declara: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El apóstol Pablo también declara en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La impecabilidad del Señor constituye el fundamento de su sacrificio expiatorio. Solo un Salvador absolutamente santo, sin pecado, podía ofrecerse por los pecadores. Número 3. La verdadera acusación. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, dice el texto. Los líderes religiosos responden: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Mira lo que dice: porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora aparece la verdadera razón de su odio. No era un problema político, está claro. No era un problema tributario. No era un problema de Roma. Era un problema teológico. Jesús había afirmado ser el Hijo de Dios. Para ellos constituía una blasfemia. Sin embargo, el Evangelio de Juan ha demostrado desde el primer capítulo que esa afirmación era verdadera, ya que él había dicho en el 1:1: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A lo largo del Evangelio, Jesús declaró repetidas veces su relación única con el Padre. Por ejemplo, en Juan 10:30 declaró: yo y el Padre uno somos. La reacción de los judíos fue inmediata. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios, dice Juan 10:33. Por tanto, cuando en Juan 19 afirman que Jesús se hizo hijo de Dios, no están describiendo fielmente sus palabras, sino expresando su rechazo a la identidad verdadera del Señor. Jesús no se atribuyó falsamente un título. Él reveló quién era realmente. Número 4. El temor de Pilato. Juan escribe: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Hasta ese momento Pilato veía el caso como un conflicto religioso, pero al escuchar que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, su inquietud aumentó. Recordemos que el mundo romano estaba lleno de relatos sobre intervenciones divinas y personajes considerados de origen celestial. Además, Pilato ya había reconocido la inocencia del Señor. Todo esto aumentó su incertidumbre. El gobernador comienza a comprender que no está delante de un prisionero común. Su conciencia se inquieta. Sin embargo, el temor por sí solo no produce obediencia. Una conciencia alarmada necesita responder a la verdad. Pilato sintió miedo, pero finalmente escogió actuar contra aquello que sabía que era justo. ¡Ah! ¡Qué advertencia tan solemne! Muchas personas reconocen la verdad del Evangelio, sienten convicción, perciben el llamado de Dios, pero permiten que el temor al hombre, la presión social o el amor al mundo prevalezcan sobre la obediencia. Número 5. Cristo permanece absolutamente sereno. Mientras Pilato se llena de temor, Jesús permanece en perfecta calma. No encontramos desesperación en Cristo. No hay ansiedad. No intenta convencer al gobernador mediante argumentos humanos. No ruega por su libertad. El Señor sabe perfectamente que todo está ocurriendo conforme al plan eterno trazado por el Padre. Ya que Isaías también había profetizado en el 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Su silencio no expresa debilidad, expresa absolutamente la confianza que tenía en el Padre. El Hijo sabe que el camino hacia la cruz es el camino hacia la victoria y la glorificación del Padre como de él mismo. La aparente derrota
conducirá a la mayor manifestación del amor de Dios y a la consumación de la obra de la redención. Esta es la mayor victoria de Cristo. La aparente debilidad del Señor es más fuerte que los hombres. Esta es la reflexión. En este pasaje vemos dos actitudes completamente diferentes. Pilato posee poder humano, pero vive dominado por el miedo. Cristo parece carecer de poder político, pero permanece lleno de paz y autoridad. La verdadera fortaleza no depende de las circunstancias externas, nace de una perfecta comunión con el Padre. El creyente también enfrenta momentos en los que la presión del mundo parece imponerse sobre la verdad. En esos momentos debemos recordar que nuestro Señor permaneció firme porque sabía que la voluntad de Dios nunca puede ser frustrada. Cuando toda autoridad humana parece levantarse contra el pueblo de Dios, seguimos descansando en la misma certeza que sostuvo a nuestro Señor Jesucristo. El Padre continúa gobernando todas las cosas con perfecta sabiduría. Cuando el mundo rechaza a Cristo, la escena de Juan 19, versos 7 y 8, nos confronta con una de las realidades más tristes de la historia humana. Los hombres que conocían las Escrituras, que esperaban al Mesías y que enseñaban la ley, fueron precisamente quienes gritaron con mayor fuerza: crucifícale, crucifícale. Esto nos enseña una verdad que nunca debemos olvidar. Pon atención. El conocimiento intelectual de la Biblia por sí solo no transforma el corazón. Es posible conocer las Escrituras, participar activamente en la vida religiosa y aún así resistir al Señor si el corazón permanece endurecido. Jesús había advertido a los dirigentes religiosos y les dijo en Juan 5, 39 y 40: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? El problema de aquellos líderes no era la falta de conocimiento, sino la falta de disposición para someterse al Hijo de Dios, a Cristo, Dios hecho carne. Habían convertido a la religión en un fin en sí mismo y dejaron de reconocer al Mesías cuando estuvo delante de ellos. Al mismo tiempo contemplamos el corazón de Pilato. Él sabía que Jesús era inocente, lo declaró públicamente en varias ocasiones. Sin embargo, el temor a perder su posición, el deseo de agradar a la multitud y la presión política lo llevaron a actuar contra su propia conciencia. ¿Cuántas veces sucede algo semejante en nuestros días? Hay quienes reconocen que Cristo es la verdad, pero postergan la decisión de seguirlo por miedo a la opinión de los demás, a perder el prestigio, amistades o beneficios temporales. En contraste, el Señor Jesucristo permanece firme. No responde con ira, no busca escapar del sufrimiento. Su serenidad nace de una confianza perfecta en el Padre. Él sabe que cada paso lo acerca al cumplimiento de la obra de la redención del mundo. Esta escena nos invita a preguntarnos: ¿a quién nos parecemos más? ¿A los líderes religiosos que rechazaron la verdad por orgullo? ¿A Pilato, que conoció la verdad pero cedió ante la presión? ¿O al Señor Jesús, que permaneció fiel a la voluntad del Padre? Esta es la aplicación. Este pasaje tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. En primer lugar, examinemos nuestro corazón. La fidelidad a Cristo no consiste únicamente en conocer doctrina, sino en obedecer la palabra de Dios con humildad. Pidamos al Señor que nos libre de un corazón endurecido y de una religión vacía. En segundo lugar, aprendamos a actuar conforme a la verdad, aunque ello implique oposición. Pilato nos recuerda el peligro de una conciencia convencida que no se traduce en obediencia. Como creyentes estamos llamados a mantenernos firmes cuando la verdad del Evangelio sea cuestionada o rechazada. En tercer lugar, cuando enfrentamos injusticias o incomprensión, recordemos el ejemplo de Cristo. Él soportó el rechazo sin responder con pecado. Esto no significa callar siempre ante la injusticia, sino responder con un espíritu sometido a Dios, sin odio ni deseo de venganza. Finalmente, este pasaje debe despertar en nosotros un mayor amor por el Salvador. Cada paso que nuestro Señor Jesucristo dio hacia la cruz fue un acto voluntario de obediencia al Padre y de amor hacia los pecadores. Nuestra respuesta debe ser una vida consagrada de gratitud, santidad y servicio, llena de amor a nuestro Salvador.
Esta es la exhortación. La voz de la multitud gritó: crucifícale. Hoy el mundo sigue rechazando al Señor Jesucristo de muchas maneras. Es una realidad. Sin embargo, la iglesia está llamada a hacer exactamente lo contrario. Proclamad que Él es el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y el único Salvador, el Dios hecho carne. Dice un corito: eres de lo menos hablado, de lo más injuriado, aunque tú eres la luz. Así es. No permitas que la presión de la cultura, el temor al rechazo o el deseo de aceptación apaguen tu fidelidad a Cristo. Si el Señor permaneció firme en el camino de la cruz por amor a nosotros, la pregunta es: ¿cómo no permaneceremos nosotros firmes en el camino de la obediencia por amor a Él? Así que, hermano, hermana, permanece fiel a la verdad de las Escrituras. Ama al Señor con todo tu corazón, sirve en tu iglesia con humildad y anuncia el Evangelio con valentía, recordando que aquel que fue rechazado por los hombres es hoy el Señor resucitado y exaltado, que está en el trono con el Padre en su Trinidad perfecta con el Espíritu. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el único y sabio Dios verdadero en su Trinidad perfecta. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias porque al contemplar este pasaje vemos con claridad tanto la gravedad del pecado humano como la grandeza del amor de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que el rechazo de los hombres hacia Jesucristo revela la profunda necesidad que todo ser humano tiene de tu gracia. Señor Jesucristo, gracias porque permaneciste firme y fiel cuando todos te abandonaron. Gracias porque soportaste el odio, las falsas acusaciones y el desprecio sin apartarte del camino que el Padre había trazado para nuestra salvación. Oh Señor Jesucristo, tu obediencia perfecta nos llena de admiración y gratitud, alabanza y adoración. Perdónanos cuando hemos actuado como Pilato sabiendo lo correcto, pero cediendo ante el temor o la presión de los demás. Danos un corazón valiente para obedecerte por encima de cualquier circunstancia, una fe firme que no se avergüence de tu santo nombre. Guarda tu iglesia para que nunca sustituya una relación viva contigo por una religión vacía. Que tu palabra transforme nuestro corazón, renueve nuestra mente y produzca en nosotros una obediencia sincera. Fortalece a quienes hoy sufren por causa del Evangelio. Recuérdales que tú sigues gobernando todas las cosas y que ningún sufrimiento soportado por amor a nuestro Señor Jesucristo será en vano. Haznos vivir cada día contemplando al Salvador que caminó voluntariamente hacia la cruz por amor de nosotros. Que esta verdad siempre esté fresca en nuestra mente y en nuestro corazón. Que esta verdad nos impulse a adorarte, a servirte y a proclamar con fidelidad tu Evangelio hasta el día glorioso de tu regreso por nosotros. Te lo ruego, Padre, en el nombre glorioso y santo de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.